Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy quiero hablarles del primer capítulo del Capital, escrito por Karl Marx en 1867. Es el primer capítulo que habla acerca de la mercancía. Se suele considerar que este capítulo del libro es el más difícil de toda la serie. Es el más metafísico, es el más filosófico, es donde se define qué es la mercancía y es lo que quiero tratar en este video. Adelanto que quizás a continuación, en las siguientes semanas, vaya produciendo una serie de videos acerca del capital. Les comento que este video está basado en un texto que yo escribí para mi canal de Substack. Lo dejo en la descripción el enlace, lo pueden buscar ahí. Ahí lo pueden leer con mayor detenimiento. Así que sin más, vamos a eso. Lo primero que se tiene que decir del concepto de mercancía, como venía adelantando, es que es un concepto filosófico. Obviamente tiene aplicaciones para la economía y para la sociología, claramente. Pero lo interesante es concebir cómo encaja el concepto de mercancía con cierta filosofía materialista, sobre todo derivada de la física aristotélica. Como ustedes saben, en la física aristotélica lo que tenemos son objetos. Los objetos poseen una sustancia, es decir, una composición entre materia y forma. Esta lógica aristotélica tiene que ver con un soporte de determinaciones que recibe una serie de propiedades. Hasta cierto punto uno podría considerar, bueno, sí, la física aristotélica no tiene nada que ver con la química moderna, con la física moderna, y yo no estaría tan certero con respecto. Claramente el modelo explicativo es otro, pero en definitiva nuestra forma de concebir los objetos no ha cambiado. Es decir, básicamente casi todos nosotros cuando pensamos en los objetos, por ejemplo, digamos, esta taza, lo que pensamos es que es un X, es un soporte que soporta determinaciones, soporta propiedades. Esas propiedades son, por ejemplo, ser blanco, ser duro, ser frío, ser aislante térmico, etcétera. Ese tipo de propiedades son lo que determina la cosidad de las cosas. Lo que dice Marx es que para explicar el concepto de mercancía, es decir, para involucrarse con la noción de economía, no hay nada en la física moderna. Recordemos que este es un libro de la segunda mitad del siglo XIX. No hay un átomo de materia que explique en qué consiste ser mercancía. ¿Qué es la mercancía? La mercancía básicamente es algo que tiene valor. Eh, Partamos del siguiente principio. Todo objeto, por ejemplo esta taza, tiene lo que Marx llama un valor de uso. El valor de uso tiene que ver con las propiedades que tiene la taza que me permite satisfacer necesidades corporales, espirituales, estéticas. La satisfacción no necesariamente tiene que ver con soportar la vida, como sea comer, dormir, tener refugio, sino también puede ser ver una película o ver un cuadro. Eso también forma parte del valor de uso de una determinada mercancía. Marx no entra en detalles, pero aquí se abre toda una gran biblioteca para un análisis cultural, superestructural, etc. Pero el punto es que una mercancía tiene lo que se llama valor de uso, es decir, una mercancía es útil en la medida en que es capaz de satisfacer una necesidad humana. Pero al mismo tiempo ocurre que las mercancías tienen otra dimensión, que es lo que se llama el valor de cambio. Es decir, habitualmente, es decir, siempre, las personas no llegamos al mundo construyendo todos los objetos que necesitamos. No somos Robinson Crusoe en una isla construyendo cada uno de nuestros artefactos, sino que vivimos en una sociedad. Y en una sociedad las mercancías se presentan como una capacidad de intercambio. Esta capacidad de intercambio es lo que se llama el valor de cambio. Es decir, una mercancía es un objeto físico que tiene propiedades, merced de las cuales se satisfacen
necesidades humanas y que tiene una cualidad bifacética, es decir, tiene dos vertientes, una cuantitativa y una cualitativa. Según la cualitativa se trata del valor de uso, es decir, cómo yo puedo hacer disfrute del objeto, y un valor de cambio cuantitativo, es decir, cómo lo puedo intercambiar con otras cosas. El punto es que se suele creer ingenuamente que las mercancías tienen algo así como un precio. Como si tuviera una etiqueta a la mercancía que dijera esto vale tantos pesos, tantos dólares, etc. No, lo que va a decir Marx es que en otros capítulos va a hablar del precio, pero aquí lo que va a decir que lo que tienen las mercancías es valor. Es decir, hay una razón por la cual cuando uno va al supermercado, un kilo de carne cuesta más que un kilo de leche. Y esa razón no se debe a una cuestión subjetiva en el sentido de oferta y demanda, en el sentido de que lo que determina que la carne valga más que la leche es que yo deseo más la carne y por lo tanto entro en una relación competitiva con otros mercaderes que aumentan el precio de la carne, sino que lo que ocurre es que esas mercancías tienen un determinado valor. Ese valor está dado por la capacidad de producir ese objeto. ¿Y cómo se produce ese objeto? Ese objeto se produce por medio del trabajo. El trabajo básicamente es lo que crea valor en las cosas. Este valor creado por las cosas está hecho por un determinado sujeto. Este sujeto es el trabajador. El trabajador es el que crea el valor de las cosas. Es decir, no habría un capitalismo especulativo, no habría una economía de finanzas, sino que lo que haría es que lo que determina realmente el valor de las cosas es la capacidad productiva que tiene un país, una sociedad, para producir esas cosas. Esa capacidad para producir cosas es lo que Marx llama fuerza productiva. Veamos. La fuerza productiva básicamente tiene que ver con la capacidad de crear algo. Y esta fuerza productiva está dado por distintos aspectos de el desarrollo de una sociedad. Es decir, la fuerza productiva mide básicamente la destreza media de un obrero, el desarrollo de la ciencia y técnica de una sociedad, la escala de producción, es decir, el grado de relaciones modernas de producción, de industrialización de un país, las condiciones naturales. Por ejemplo, no es lo mismo buscar petróleo en un lugar donde no lo hay, o crear o plantar en tierra fértil que en tierra arenosa, o por ejemplo estar cerca de un acuífero donde hay agua. Entonces, las condiciones naturales influyen mucho. O sea, digámoslo en concreto, no es lo mismo producir en un país que está lleno de escuelas técnicas, donde existen un montón de ciudadanos formados en disciplinas científico-técnicas, no es lo mismo contar con organismos de investigación y desarrollo científico, no es lo mismo producir en sociedades altamente industrializadas, y no es lo mismo cultivar en un lugar, digamos, el litoral santafesino, que por ejemplo en el altiplano boliviano. Es decir, existen condiciones que permiten que se pueda producir de una manera más óptima que en otras. Eso es lo que se llama la fuerza de trabajo. Veamos lo siguiente. El valor de las cosas está dado por la capacidad creativa, por la capacidad laborable de un determinado trabajador o de una determinada clase social de trabajadores. Ese trabajo que crea valor se mide cuantitativamente por la duración del trabajo, es decir, se mide por el tiempo. El tiempo determina cuánto cuestan las cosas, y esto ya lo vamos a ver en otros videos, tiene que ver con el salario, con la plusvalía, etc. Pero el punto es que el tiempo es lo que mide y determina el valor que tienen las cosas. Ahora bien, es importante esto. Esto no significa que una persona perezosa o una persona con poco desarrollo industrial o tecnológico sea capaz de crear más valor que otra persona que sí. ¿Por qué? Porque el valor se crea de una forma promedial. Es el valor socialmente, es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, que si yo en una empresa mediocre demoro 10 horas en producir un calcetín, y la mayoría de las empresas demoran 3 horas en producirlo, yo voy a estar en desventaja. Y si por casualidad alguna empresa tiene la capacidad
por un desarrollo industrial donde demora solo 1 hora, tiene ventaja competitiva y puede ganar más. Entonces básicamente lo que tiene que quedar clarísimo en este video es la relación entre trabajo, valor y mercancía. Es decir, la mercancía tiene un valor de uso, que es lo que yo puedo disfrutar de la mercancía, un valor de cambio, de cómo lo puedo intercambiar con otras mercancías, y ambas cosas están dadas por el valor, que es aquello que está determinado por la materialidad del objeto y por el trabajo objetivizado en él, o sea, el trabajo invertido en la mercancía. Entonces, básicamente eso sería básicamente lo más importante que quiero tratar en este video. Hay otras cuestiones que son interesantes de tratar, que Marx lo define entre valor relativo y valor equivalente. Es decir, esto se parece mucho al trueque. Es decir, el ejemplo que da es muy mundano, habla de varas de lienzo y de una chaqueta, de que las varas de lienzos equivalen a una chaqueta, valen lo mismo. Si valen lo mismo, recordemos, es porque hay un elemento común que permite realizar la ecuación, y ese elemento común que permite realizar la ecuación es el valor. El valor es el trabajo socialmente invertido en esa mercancía. Bien, valor relativo y equivalente significa que yo tomo como polaridad abstracta a una de estas determinadas partes de la ecuación y digo, por ejemplo, las 20 varas de lienzos tienen un valor relativo. ¿Por qué? Porque las varas de lienzo no tienen un valor intrínseco, sino que se contrastan cuantitativamente con aquello que yo lo comparo, es decir, con un equivalente. El equivalente es aquello que aparece en el lugar del valor relativo. Un objeto puede ser, una mercancía puede tener valor relativo y una multiplicidad de equivalentes en los cuales va a variar de distintas maneras. Por ejemplo, no sé, 20 varas de lienzo vale una chaqueta, pero al mismo tiempo vale, no sé, eh, eh, un determinado porcentaje de una cuota para un servicio de gimnasio, no sé, lo que sea. Entonces, este valor relativo, este valor equivalente, es una forma de abstracción de determinar dónde están dadas las cosas. ¿Por qué hace esto Marx? Lo que Marx intenta hacer con todo este análisis es desfetichizar la cuestión de que los objetos tienen un precio, que es lo que determina cósicamente lo que los objetos son. Es como decir, vos vas a un supermercado y encontrás con un montón de mercancías que tienen determinados precios. La leche, la crema, el pan, la carne, eh, etcétera. Las verduras, todos tienen un precio. Existe como una especie de fetichismo donde ese precio que tienen las cosas emergen de manera natural de sus propias cualidades intrínsecas de materiales. Lo que va a decir Marx es que no, que lo que ocurre es que ese precio es como una especie de abreviación de este proceso productivo que está socialmente establecido en nuestros tipos de sociedades. Entonces lo que hace Marx es determinar que no es el precio algo determinante íntimo de la naturaleza sustancial de la mercancía. A continuación va a hablar del valor desplegado. El valor desplegado de una mercancía es, por ejemplo, que tengo que el azúcar equivale a tanto café, que el café equivale a tanta yerba, que la yerba equivale a tanta madera, que la madera equivale a tanto hierro. Este valor desplegado es infinito. Lo que va a decir Marx es que hay uno de estos mercancías que uno establece como privilegiado, que lo utiliza como referencia constante de todas las cosas. Esa referencia constante es el dinero. Pero no es que el dinero es el valor de las cosas, sino que el valor de las cosas es el trabajo invertido en la mercancía. Lo que pasa es que el dinero es una expresión abreviada que permite organizar socialmente el intercambio. Entonces básicamente eso sería lo fundamental que trata Marx en el capítulo de la mercancía. Este video ya llega a 15 minutos, sin embargo a continuación voy a hacer una deriva que tiene que ver con mi situación de argentino, de latinoamericano, etc. Básicamente existe una cuestión de que uno podría preguntarse por qué, por ejemplo, 1 kilo de litio sin procesar o 1 tonelada de litio vale menos que un microchip. Uno podría decir, bueno, es absurdo, claro que vale menos.
¿Por qué vale menos? Pero no es tan obvio cuando uno lo intenta explicar. Vale menos en esta teoría marxista porque hay trabajo invertido en él. Ese trabajo invertido son todos los procesos industriales que está desde la extracción de la materia prima hasta la elaboración de ese producto sofisticado, tecnológico, etc. Quizás la idea de microchip suena como demasiado abstracta porque yo mismo no tengo ni idea de cómo funciona el microchip, pero pongamos un ejemplo mucho más corriente. Usted tiene cuero y clavos, y con ese cuero y clavos, un zapatero fabrica con esa materia prima un zapato. El zapato obviamente vale más que el cuero. ¿Por qué? Porque hay trabajo invertido en él. Ese trabajo invertido no es una cuestión mística, sino que es la sustancia del valor. Y esa sustancia del valor está dado por el trabajo. Y esa sustancia del valor no se encuentra atómicamente, químicamente, físicamente, sino que se encuentra por la naturaleza social de la elaboración de productos y de mercancías. Vayamos a otro aspecto. En esta relación de intercambio, en algún momento el libre comercio británico y actualmente en la actualidad con las neoderechas del siglo XXI, estamos volviendo a una época donde el tercer mundo intenta ser primarizado, es decir, ser productor de materias primas y desindustrializarse. Eso es claro en lo que sucede en la Argentina de Milei. En la Argentina de Milei básicamente se está destruyendo sistemáticamente el aparato científico-técnico, la educación y fundamentalmente el aparato industrial. Cierran montones de empresas realmente grandes e importantes. Entonces, claro, lo que ocurre es que la teoría marxista sirve para explicar por qué la sociedad, en la medida en que destruye sus fuerzas productivas, pierde riqueza. Y pongamos otro ejemplo. En 1900 las condiciones de intercambio eran totalmente favorables a la Argentina. La Argentina creaba ferrocarriles, creaba servicios públicos, creaba escuelas, creaba universidades, creaba marinas. Bien, lo que ocurre es que esa sociedad tan supuestamente eh, ¿cómo que se dice? Opulenta que había en el 1900, que algunos tontos llaman del primer mundo, en realidad era muy pobre. ¿Por qué? Porque la riqueza de una sociedad está dada por las fuerzas productivas de esa sociedad. Entonces, claro, lo que ocurre es que en las condiciones de intercambio se generaba materia prima, se intercambiaba por productos elaborados. En Inglaterra y la sociedad eran totalmente desiguales. Sí, había progreso económico, pero ese progreso económico fatalmente derivaba en una crisis que acontecería en 1929 con la caída de Wall Street. Pensadores como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche denunciarían claramente qué es esto que ha sucedido en nuestro país, al punto que hoy forma parte del sentido común, del mismo modo que el desarrollismo argentino ha elaborado una serie de hipótesis y de teorías que hablan del nacionalismo, de la soberanía, de la producción, y los discursos de izquierda están claramente imbuidos por esta clase de contenido. Es decir, no es necesario leer a Marx para defender estas ideas, pero ciertamente leer a Marx puede servirnos para entender minuciosamente cómo se justifica y cómo se explica el mecanismo económico. Hay otra cosa que quisiera tratar que es muy interesante, que tiene que ver con la contaminación del planeta, tiene que ver con que las fuerzas productivas en una globalización permiten que, por ejemplo, en China, construir un determinado, digamos, cueste muy poco dinero gracias a la altísima industrialización de ese país. Al punto tal que cuesta más barato fabricar el termo en China y comercializarlo mediante circuitos de navegación América Latina eh, con, con navegación. Un ambientalista diría que eso es nefasto porque estamos contaminando el planeta con hidrocarburos, lo cual aumenta el calentamiento global eh, por el consumo de carbono y que es innecesario, que tiene más sentido que localmente se produzcan esos productos. Tiene más sentido todavía desde un punto de vista de las riquezas de las naciones, porque eliminar las importaciones, los aranceles,
destruye la industria local y nos transforma en países dependientes, sin fuerzas productivas y sin capacidad de crear valor. Básicamente, este aspecto marxista podría servir para justificar por qué desde la izquierda defendemos ciertas posiciones ideológicas, políticas y económicas. El texto está mucho más claro en mi canal de Substack. Cierro con lo siguiente: si les gustó el video pueden dar like, suscribirse si quieren tener más contenido de mi canal, y hasta luego.